Fallout. Fallout es como hacer una ensalada. Su historia es un pepino, su mundo abierto es un pepino y su ambiente es un pepino. Tenés una ensalada de puta madre. El problema es que podés tener los mejores ingredientes y aún así comerla puede ser una mierda. Pero paren, ¿a qué me refiero con comerla? Bueno, primero que nada, remontémonos al inicio. Cuando no éramos ese tipo con una armadura de la zamputa, parece que éramos un mensajero, un tipo que solo estaba haciendo su trabajo, llevando una ficha de platino típica de un casino, y al parecer nuestro compañero nos traicionó, nos pegó un tiro en la cabeza. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Pero por suerte, por mucha suerte, mejor dicho, nos intentaron enterrar justo en el patio de un médico. Increíble. Pero bueno, si te van a disparar, que sea en un hospital, decía el doctor Vivienda. Es ahí donde creamos al ser cuya alma vamos a poseer. ¿Qué le pasa? Para cumplir nuestra misión en New Vegas. Encontrar al triple hijo de puta que nos disparó. Este es un pueblito muy bonito, pero más bonito sos vos, fiel espectador, viéndome cómo cumplo una lista de tareas que va a derivar en otra lista de tareas que va a derivar en otra lista de tareas. En el estado de California, o mejor conocido como la República de Nueva California, después de la guerra nuclear, hay muchas facciones con las que podemos formar amistad. Ser neutral o, bueno... Yo soy un hombre con principios y este pueblo me salvó. Por eso cuando voy a la cantina y me encuentro que unos seres llamados los bandidos de la pólvora quieren causar estragos en el lugar, no dudé en reclutar a los miembros más honorables del pueblo y hacer lo que no se debe, actuar con violencia. Yo ya había jugado a Fallout, pero nunca lo terminé porque el juego de mierda se me bugueó justo al final. Y tengo que decir que ahora, como 5 años después, una carrera universitaria, 3 deudas, 4 divorcios, 3 videos de Batman Arkham y con más de 30 horas de juego, lo logré entender. Estamos en un mundo dividido, un mundo post-apocalíptico, un futuro distópico que sufrió una tercera guerra mundial, mejor catalogada como una guerra nuclear, y nosotros tenemos que decidir quién va a ser nuestros aliados, qué rol vamos a tomar en este mundo. Así empieza nuestro viaje. ¿Y qué sería una larga caminata por el desierto sin música, no? A veces el placer de llegar está en hacer el camino. Sobre todo si tus espuelas van marcando el ritmo y conoces a gente estupenda por el camino. Primero vamos a explorar un poquito los alrededores y nos encontramos una prisión tomada por los bandidos antes mencionados. Hablamos un poco con el líder y nos da algunas misiones que cumplir. Advertimos y amenazamos a los espías. Es ahí donde nos enteramos de un ataque. Con la RNC mediamos para que no pase. Pero me cansé. Y al final los terminé vendiendo al gobierno, haciendo que me odien más. A lo largo vemos el Strip, una ciudad que brilla por sus neones. Y tengo el presentimiento, no sé, de que ahí está el tipo que nos encajó ese tiro en la cabeza. Así que seguimos caminando por el desierto. Nos encontramos un casino en medio de una ciudad llamada Prim. Otra ciudad siendo atacada por los bandidos. Pero lo salvé. Y al gobierno tendrán que obedecer. Es por esto que no entendía Fallout. La primera vez que lo jugué
lo estaba jugando como si fuera cumplir una serie de objetivos. Y a eso me refería con comerla. La ensalada, ¿eh? Es que ya no jugamos a juegos para perdernos en sus mundos. Trabajamos 8 horas, volvemos a casa mirando basura en el transporte, convencidos de que nos informamos. Y cuando entramos en un mundo nuevo, lo convertimos en otro trabajo. Esto realmente se está convirtiendo en un problema muy grave. Hasta decidir qué jugar es difícil y queremos que sea lo más productivo posible. Hay gente que tiene una tabla de Excel para ver qué juego jugar, o sea, cuál va a ser su próxima aventura. No, la verdad increíble. Yo decidí jugar a New Vegas porque el tipo de la portada es demasiado fachero, la verdad. Y creía que iba a ser como él, pero bueno, la realidad es otra. Te voy a contar algunos pedacitos de mi viaje para reflexionar juntitos. Después de esa caminata, encontrar Prim, como ya dije, y cosas que tal vez sepan más tarde, seguí recorriendo y llegué a otro pueblito llamado Novak. Sí, es ese que sale en la serie, ese nombre. Pero lo desvié, viendo que había una fábrica. Pero resulta que esa fábrica estaba llena de necrófagos. Explorando, encontré a su líder, un iluminado que me hablaba de un viaje al más allá. No sé si también el tipo veía las fuerzas del cielo, no sé qué carajo. Y decía que yo era el elegido para liberar a de su especie. Pero para eso tenía que acabar con una raza de monstruos gigantes llamados nocturnos, que se podían hacer invisibles. Y yo tuve la excelente idea de intentar dialogar. Sí, está muy bueno cuando aplicamos la dialogación con nuestro diplomático lanzallamas, todo muy pacifista. Y después de eso logramos reparar los cohetes espaciales para hacer que su viaje al otro mundo sea concretado. Como que huele a... ¿Pepino? Si no fuera porque me desvié de Novak, tal vez no hubiera vivido esta aventura. Bueno, en realidad sí, porque el hijo de puta que se suponía que me iba a dar la información del tipo que me disparó, al final quería que libere la fábrica igual. Pero el punto se entendía. El juego, el mundo de Fallout, se siente vivo, respira. Y estás a todo tu derecho de jugarlo como se te da la gana. Pero si solo cumplís con la lista de tareas, bueno, tal vez no estás jugando realmente. Solo estás siguiendo una flechita e intentando que tu partida sea algo productiva. Pero te olvidás de que estás jugando, flaco, ¿eh? Entonces coqueteamos un poco más con la idea de perderse. Revisar más a fondo lo que encontramos en el yermo. Pero ¿cómo vamos a perdernos si el mundo del videojuego no es vivo, no? Bueno, Fallout tiene muchas cosas que hacen que su mundo se sienta muy vivo. Una cosa es, como ya te dije antes, recorrer su mundo y sentir que la historia que estás viviendo es propia. Cada una de esas aventuras. Pero hay algo que a mí me gusta bastante más. La radio. ¿La radio? ¿Qué decís, pelotudo? Deben estar diciendo. Bueno, imagínate esto. Estamos en el yermo desértico del Mojave. Y la realidad es que la música ya aporta lo suyo. Tiene clásicos de los 40, 50, hasta se dieron el gusto de poner una canción de Frank Sinatra. Ahí se le fue todo el presupuesto para mi cuidado, ¿eh? Lástima que no se pudieron permitir a Elvis. A mí también me hubiera gustado música de los 60 como los Beatles, pero bueno, qué sé yo. Ya está, ¿no? Lo que hicieron aporta a la ambientación. Pero ahora imagínate que encontrás un pueblito autónomo. O sea, uno sin leyes o presencia del Estado para los más especialitos que no entienden, ¿viste? Y con la ayuda de la RNC, Nueva República de California, que hablaremos de ella más tarde, logramos insertar a ese pueblo al Estado, haciendo que nombren a su nuevo alcalde. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pelotudo me deben estar diciendo por ahí. Bueno, unos días después, caminando por el yermo, de repente escuchamos al señor New Vegas decir: Hoy ha prestado juramento el nuevo sheriff de Prim. Los reporteros de RNV estaban allí para escuchar el discurso. Ah, ¿viste? Pero pará, porque esto no es lo único, ¿eh? Ya sabemos que gracias a la bomba atómica, muchos bichos mutaron, dando como consecuencia unas nuevas especies
oprimidas, como los que usan Linux. Entre ellas, los nocturnos. Yo banco Linux, perdonen por el comentario de antes. Los nocturnos, volvemos a los nocturnos. Los cuales mi instinto pirómano hizo que actuara en la fábrica de una manera no muy buena. Bueno, los locos tienen una radio llamada Black Mountain Radio. Esta no tiene como presentador al sensual señor New Vegas, sino a Tabitha, que es la líder de esta especie, al parecer. Estáis escuchando Radio Utovita Libre, la emisora 24 horas que retransmite noticias veraces a los utovitas. ¡Bienvenidos! Algunos de los ciudadanos de Black Mountain quieren hacerle un golpe de estado a ella. Y nosotros, como somos claramente aptos para decidir sobre el futuro de una soberanía externa a la nuestra, hacemos un golpe de estado, en donde damos con ella y la juzgamos. ¡Vas a morir! Ahí nos damos cuenta de algo, que era un traba, así que había que hacer algo porque no puede gobernar un traba. Y que la emisora ya no funciona. O sea, ¿entienden eso? Acabamos de joder una emisora de radio. O sea, imagínense todos los oyentes que están ahí escuchando y de repente nada. ¿Se sienten que nuestras decisiones afectan realmente al mundo del juego, al gameplay? Y un juego en donde su mayor atractivo es perdernos en su mundo y replantearnos nuestra moral, es genial. Ya sé que esta curiosidad de la radio es un clásico, pero ¿qué otro mundo abierto logra que se sienta tan vivo y sea tan libre como este? No digan Red Dead 2 ni Minecraft, hijos de puta, Igual, voy a decir la verdad, el juego está re bugueado y la radio cada 5 minutos me está repitiendo lo de Prim. Pero bueno, no sé si es un tema de PC, lo tendría que jugar en PlayStation 3 el juego. Siempre los ports para PC salen para el orto, no sé por qué. Pero ¿notaste algo? ¿Qué es lo que hace que todo se mueva en este mundo? ¿Qué es lo que hace que, más que una lista de tareas, nos interesemos por las historias dentro del mundo de este juego? Sí, sus NPCs, o personajes, como quieras decirle. Bueno, pues a seguir trabajando. En el Mojave está lleno de personajes entrañables, y con entrañables me refiero a gente que nos usa como psicólogos. Hijos de puta. Una conversación normal en New Vegas es algo como: hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo contar toda mi historia que de seguro no te importa? Ah, ¿y me podrías hacer un favorcito? Uno chiquito, solo te pido que vayas y te alíes con los boomers. Así obtenemos su arsenal de armas. Para ello vas a tener que ir y ganarte su confianza. Pero para entrar vas a tener que tener mucho cuidado, porque te tiran misiles. Pero pará, también vas a tener que fumigar su central de energía llena de hormigas, reparar esa misma central, meterte debajo del agua radioactiva, levantar un avión hundido debajo del agua y por último, lo más importante, que este chabón la ponga. Bueno, a pesar de todo, los NPCs cumplen su función y la mayoría de veces es interesante escuchar las historias que nos cuentan. Pero si todo lo que te dije no te convenció, queda lo mejor. Fallout es un juego que, como ya se habrán dado cuenta, da mucha libertad a la hora de que el jugador elija. Tiene un montón de finales, pero todos con un montón de variaciones. Y yo te voy a contar lo que decidí. Después de horas y horas en el yermo, nos enteramos de que el tipo que nos dio ese tiro en la cabeza está, ¿en dónde? Sí, casualmente en el puto lugar más llamativo del mapa. Primero que nada, antes de entrar donde están todos los casinos más importantes, exploré el Freeside, en donde hice misiones de algunas tiendas y noté que vendían armas en un lugar llamado Silver Rush. La verdad es que está un poco desprotegido el lugar, ¿no? Me robé toda su mercancía y miren la pedazo de armadura que me compré. Soy ultra fachero por fin. Después de eso, ya podía entrar al lugar llamado Strip, porque solo la gente con un patrimonio de más de 2000 chapas puede entrar. Y ahí me buscaba un tipo que está en boca de todos acá, el doctor
señor House. Este señor controla New Vegas con ese ejército de robots. Y encima es el dueño del casino más importante, el Lucky 38, en donde su lema es la casa siempre gana. Yo no iría a jugar a un casino en donde me digan que voy a perder en mi puta cara. ¿Qué se piensan que soy? ¿Un streamer argentino ludópata promedio? Bueno, el loco fue el que nos contrató para llevarle esa ficha de platino por la que nos dispararon en la cara. Y quiere que se la recuperemos. Por otro lado, está Benny, el tipo que nos disparó en la cara. Y él nos propone trabajar con él y gobernar New Vegas juntos. Juntos entre comillas, loco. Este quiere que seamos un pleaducho también. Antes de contarte qué decisión tomé, te tengo que hablar de la RNC y la Legión del César. Ellos son las dos fuerzas más grandes de esta región. Una representa democracia y valores más parecidos a los que conocemos nosotros en la vida real. Cosas como que haya un Estado presente sobre el territorio para que se cobren impuestos también. Pero claramente siempre va a haber alguien que no va a querer pagar sus impuestos. Y la Legión es ese alguien. Ellos quieren que New Vegas se rija bajo el concepto del más fuerte. Ah, y servirle a este pelado. César o Kaiser, no sé, ni ellos se pueden decidir en cómo pronunciar el nombre de mierda. Y hay un dato de color que se me pasó por alto, y es que New Vegas está en una disputa por su energía. Una disputa que va a provocar una guerra por la presa Hoover, que es la que provee energía, claramente. Yo creo que estoy más del bando de la RNC, pero pensándolo bien, si el poder de New Vegas está en la ficha de platino, tal vez eso pueda acabar con la guerra. ¿Y a quién apoyaría definitivamente? Bueno, yo creo que el único que puede gobernar New Vegas, con su clara sabiduría, soy yo. Bueno, por lo menos esta no da radiación. Vamos subiendo de nivel. Entonces traiciono a Benny. Y el muy hijo de puta se escapa. Bueno, más o menos. Fue capturado por la Legión. Y ellos me dieron a elegir su destino. Y yo lo crucifiqué. Y también vi que el pelado me estaba mirando un poco feo. Entonces bueno, hice lo que había que hacer en nombre de mi nuevo imperio. Una vez que conseguí la ficha de platino, fui al ático del Lucky 38. Y le hablé al señor House. Claramente él quería la ficha de platino, pero bueno, lo hubiera pensado 2 veces antes de dársela a un tipo que hace videitos en internet. ¿Ustedes entienden la libertad que da este juego? Me acabo de matar a todos los malos como si nada. Esto es como si en GTA San Andreas mato a Smoke en el tutorial, es buenísimo. Al fin y al cabo, Fallout es eso. Es más que seguir una flechita. Es un juego que nos invita a explorar un poco más. A tomar decisiones con lógica y otras con estupidez. Y después de todo ese viaje me pregunté, ¿de qué servía todo si la historia que estaba jugando no era realmente mía? Los invito a que intentemos de dejar de ver esas listas absurdas de tareas que nos incentivan a trabajar dentro del juego. Es momento de usar nuestra creatividad. Como cuando jugábamos al Minecraft y hacíamos una casita de 20 pisos sin razón alguna. Es lindo poder decir que sentí eso con este juego que había abandonado hace años y retomé ahora. ¿Quieren saber cómo terminó mi New Vegas? Bueno, con la ayuda de este robot descubrimos que la ficha de platino era un arma secreta que activaba un protocolo de combate súper poderoso para todos los robots y sin House. Ellos están a nuestra disposición. Igualmente, la pelea de la presa Hoover fue resuelta diplomáticamente. Sin el César me tocó convencer al segundo al mando, que no podía derrotarme claramente. Y convencí a la RNC para que abandone New Vegas. No fue la mejor decisión. La RNC hubiera hecho un mucho mejor trabajo que yo solo. Pero bueno, esta es mi historia. ¿Y qué voy a hacer yo si solo soy un mensajero?